El container cayó del camión con un estruendo que hizo temblar la tierra. Metal contra piedra. El sonido de algo pesado, definitivo, irrevocable. Como una puerta cerrándose. Aquí está tu nuevo hogar, abuelo. Las palabras de Daniel flotaron en el aire caliente de agosto, como moscas sobre carne podrida. Mi nieto. Mi propio nieto. Sonreía mientras decía eso. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa que había aprendido de su padre. De mi hijo. El container medía 6 metros de largo, 2,5 de ancho. Color rojo oxidado, con abolladuras que contaban historias de viajes por mares que yo nunca conocería. Olía a sal, a metal viejo, a algo que había estado muerto durante mucho tiempo. Es lo mejor que pudimos conseguir, considerando. Daniel no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Considerando que soy una carga. Considerando que mis otros 4 hijos votaron en esa reunión familiar de la que me excluyeron. Considerando que 85 años de vida, de trabajar, de proveer, se habían reducido a un problema que necesitaba una solución. El camión se alejó levantando polvo. Daniel no se despidió. Simplemente subió al asiento del pasajero y desapareció por el camino de tierra que conectaba este terreno abandonado con el mundo civilizado, con la familia, con todo lo que alguna vez tuve. Me quedé parado bajo el sol implacable, mirando el container. Mi nuevo hogar. Mi prisión. Mi tumba prematura. Las manos me temblaban. 85 años pesan. Diferente cuando estás solo. Cada arruga en mi piel era una historia. Cada cana un recuerdo. Pero para mi familia, yo era solo un anciano inconveniente que comía demasiado. Necesitaba demasiados medicamentos. Ocupaba demasiado espacio. Abrí la puerta del container. Chirriaba como un grito oxidado. Adentro, el calor era sofocante. Las paredes de metal habían absorbido el sol del día y ahora irradiaban ese calor como un horno. Un catre militar. Una caja de plástico con algunas provisiones. Una garrafa de agua de 20 litros. Eso era todo. Me senté en el catre. Los resortes protestaron. Todo protestaba. Mi espalda, mis rodillas, mi corazón que seguía latiendo, a pesar de que debería haberse rendido hace mucho tiempo. La noche llegó rápido, como siempre llega en el campo. Con ella, el frío. El mismo metal que había sido un horno durante el día, ahora era un refrigerador. Me envolví en la cobija delgada que me habían dejado y traté de no pensar. Pero la mente de un viejo es traicionera. No puede dejar de recordar. María, mi esposa, murió hace 15 años. Cáncer. Peleó durante 2 años antes de que la enfermedad ganara. En sus últimos días, mientras yo sostenía su mano en ese hospital frío e impersonal, ella susurró algo. Ten cuidado con los niños, Armando. El dinero cambia a las personas. No entendí en ese momento. Los niños ya no eran niños. Eran hombres y mujeres con sus propias familias, sus propias vidas, sus propias preocupaciones. Pensé que María deliraba. El dolor hacía eso a las personas. Pero tenía razón. Como siempre. La casa familiar se vendió 3 meses después de que María murió. Es demasiado grande para ti solo, papá. Eso dijo Roberto, mi hijo mayor. El mantenimiento es muy caro. Vivirás con nosotros. Será mejor. Viví con Roberto durante 2 años. En un cuarto en el sótano, porque necesitamos privacidad, papá, ¿entiendes? Con permiso para usar la cocina solo en ciertos horarios, porque interfiere con nuestra rutina familiar. Con instrucciones de no hacer ruido después de las 9, porque los niños necesitan dormir. Luego pasé a la casa de Patricia, mi hija. Duró 6 meses. Su esposo no me soportaba. Lo podía ver en cómo apretaba la mandíbula cuando yo entraba a la sala. En cómo desviaba la mirada. En cómo encontraba razones para estar en cualquier lugar donde yo no estuviera. Después fue Miguel, luego Ana, luego finalmente Daniel. 5 hijos, 5 hogares.
5 veces rechazado. Y ahora esto. El container. Es tu terreno, papá. Roberto me había explicado con esa voz que usas con niños tontos. Recuerda que te lo dimos hace años, para tus impuestos. Bueno, ahora puedes usarlo. Vive ahí. Sé independiente. Es lo que siempre quisiste, ¿no? El terreno era un pedazo de tierra que nadie quería, a 30 kilómetros del pueblo más cercano. Lo habían comprado cuando los precios estaban bajos. Lo pusieron a mi nombre para evadir impuestos, y luego se olvidaron de él. Como se olvidaron de mí. Los primeros días en el container fueron los más difíciles. El calor durante el día era brutal. Pasaba las horas más calientes afuera, bajo la sombra inexistente de un mezquite raquítico que crecía cerca. El frío de las noches me calaba hasta los huesos. Dormía mal, soñaba peor. Pero algo extraño comenzó a suceder alrededor del 5.º día. La rabia se transformó en algo diferente. No era aceptación. Era algo más duro, más afilado. Era determinación. Una mañana me levanté antes del amanecer. El aire todavía era fresco, el único momento del día donde respirar no se sentía como inhalar fuego. Me paré frente al container y realmente lo vi por primera vez. No era una prisión. Era un lienzo en blanco. Había trabajado en construcción durante 40 años antes de abrir mi propio negocio de herrería. Mis manos conocían el metal, la madera, la piedra. Mis manos habían construido casas, puentes, monumentos. ¿Por qué no podían construir esto? Caminé por el terreno. 3 hectáreas de tierra árida, cubierta de piedras, arbustos espinosos y serpientes probablemente. Pero también había algo más. Un arroyo seco que corría por el borde norte. Durante la temporada de lluvias, probablemente llevaba agua. Y donde hay agua, hay vida. En la caja de provisiones encontré una libreta vieja y un lápiz. Me senté en una roca y comencé a dibujar. Primero el container, luego las adiciones. Una ramada para crear sombra. Un sistema de captación de agua de lluvia. Jardines elevados. Paneles solares si podía conseguirlos. El plan creció en mi mente como una semilla germinando. No sería rápido, no sería fácil, pero sería mío. La pensión que recibía era pequeña, pero era mía. Mis hijos nunca la controlaron, porque nunca les dije exactamente cuánto era. Una pequeña victoria en una guerra que no sabía que estaba peleando. Con ese dinero podía comprar materiales. Poco a poco. Ladrillo por ladrillo. Tabla por tabla. El pueblo más cercano era San Rafael. 30 kilómetros de camino de tierra que me tomaba 3 horas. Caminar. Hice ese viaje por primera vez una semana después de mi llegada al container. Don Sebastián tenía una ferretería en la plaza principal. Era un hombre de mi edad, con una barriga que hablaba de años de buena comida y ojos que no perdían detalle. ¿Qué necesitas, amigo? Su voz era áspera, curtida por años de fumar y hablar. Madera, alambre, clavos, lo básico. Puse el dinero en el mostrador. No mucho, pero suficiente para comenzar. Don Sebastián contó los billetes lentamente. Luego me miró. ¿Estás construyendo algo? Algo así. ¿Dónde? En el terreno de los sauces, el abandonado. Sus cejas se levantaron. Ese terreno es del infierno. Nada crece ahí. El agua está a 30 metros de profundidad y está lleno de víboras de cascabel. Lo sé. Algo en mi tono hizo que don Sebastián me estudiara más cuidadosamente. Luego asintió, como si hubiera decidido algo. Te daré un consejo, amigo. Si vas a hacer esto, hazlo bien. Las chapuzas no sobreviven el primer verano aquí. Se agachó detrás del mostrador y sacó un libro viejo, con páginas amarillentas. Construcción sustentable para climas áridos. Mi hija lo compró cuando estaba en la universidad, lleno de ideas locas sobre salvar el mundo. Nunca lo usó. Tómalo. Esa noche, bajo la luz de una lámpara de queroseno que compré con el cambio, leí. Y aprendí.
Aprendí sobre muros trombe que capturan calor, sobre techos verdes que aíslan, sobre cisternas subterráneas que mantienen el agua fresca, sobre jardines de permacultura que crean ecosistemas autosuficientes. Las páginas estaban llenas de conceptos que sonaban imposibles para un viejo en un container. Pero cada técnica, cada idea, despertaba algo en mi mente. Recuerdos de proyectos pasados. Soluciones que había usado en construcciones antiguas. Formas de adaptar lo nuevo a lo viejo. Comencé con lo más básico. Una ramada. 4 postes de madera, enterrados profundamente en la tierra. Un techo de ramas entrelazadas, cubiertas con hojas de palma que compré a un vendedor en San Rafael. No era hermoso, pero creaba sombra. Y la sombra era vida en este infierno. Bajo esa sombra, el container se volvió casi habitable durante las horas del mediodía. El siguiente paso era el agua. Excavé. Con una pala vieja y oxidada que encontré medio enterrada en el terreno, cavé. 85 años no significan mucho cuando la determinación te impulsa. Cada palada era un rechazo. Cada metro excavado era prueba de que todavía estaba vivo. Tardé 3 semanas en cavar un hoyo de 2 metros cúbicos junto al container. Lo forré con plástico grueso, que compré por metros en San Rafael. Conecté canaletas improvisadas desde el techo del container hasta el hoyo. Cisterna primitiva, pero funcional. Las lluvias llegaron en septiembre. Las primeras gotas cayeron sobre el techo de metal del container como tambores. Corrí afuera, ignorando la lluvia que empapaba mi camisa delgada, y vi cómo el agua corría por las canaletas hacia mi cisterna. Era la cosa más hermosa que había visto en años. Con agua almacenada, el siguiente paso era la comida. Los jardines elevados comenzaron como experimentos torpes. Cajas de madera rellenas con tierra que mezclé con estiércol, que recolecté de vacas que vagaban por el terreno vecino. Planté tomates, chiles, frijoles, calabazas. No porque supiera que crecerían, sino porque necesitaba creer que algo podía crecer en este lugar. Y creció. Los primeros brotes verdes aparecieron 2 semanas después de plantar. Pequeños, delicados, casi patéticos, comparados con las plantas robustas que recordaba de mi juventud. Pero eran vida. Vida que yo había creado con mis manos arrugadas y mi espalda dolorida. 3 meses después de mi llegada al container, recibí mi primera visita. Roberto apareció en una camioneta reluciente. Salió usando zapatos caros que se llenaron de polvo en segundos. Su rostro era una máscara de desaprobación mientras miraba alrededor. «Papá, esto es inaceptable». Señaló la ramada, la ola, cisterna, los jardines. «¿Qué estás haciendo?» «Viviendo». «Esto no es vivir. Es... No encontró las palabras. O tal vez las encontró, pero no se atrevió a decirlas. «¿Es que, Roberto?» Mis palabras salieron más frías que cualquier noche en el container. «Es una vergüenza. Es una vergüenza que tu padre de 85 años esté sobreviviendo en un pedazo de metal oxidado porque sus 5 hijos decidieron que era más conveniente abandonarlo aquí que lidiar con él». Su rostro enrojeció. «No es así. Nosotros pensamos que querías independencia». La independencia es una elección. El abandono es un rechazo. Arranqué una maleza entre las plantas de tomate. Pero ya no importa, porque descubrí algo aquí, Roberto. Descubrí que no los necesito. Papá, puedes irte. Y diles a tus hermanos que no molesten en venir. Están ocupados con sus vidas perfectas, en sus casas perfectas, con sus familias perfectas. Yo estoy ocupado aquí. Roberto se quedó parado ahí durante un largo momento. Luego, sin otra palabra, subió a su camioneta y se fue. El polvo de su salida tardó minutos en asentarse. Esa noche no dormí. No por arrepentimiento, sino porque algo había cambiado dentro de mí. La parte que todavía esperaba que mis hijos regresaran, que se disculparan, que admitieran su error, esa parte finalmente murió. Y en su lugar, creció algo más fuerte. Los meses siguientes fueron una metamorfosis. El container dejó de ser una caja de metal y se convirtió en algo más.
Construí un pórtico en la entrada, con columnas de piedra que extraje del terreno y tallé a mano. Agregué ventanas, cortando el metal con una sierra que me tomó días dominar a mi edad. Forré el interior con madera reciclada que don Sebastián me vendía a precio de amigo. ¿Qué estás construyendo realmente?, me preguntó una tarde, mientras cargábamos tablas en su viejo camión para llevarlas a mi terreno. No lo sé todavía. Era la verdad, pero sabré cuando esté terminado. La comunidad de San Rafael comenzó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo en el terreno abandonado de los sauces. Primero fueron curiosos que venían a mirar. Luego fueron personas que traían cosas. Un colchón usado pero limpio. Sillas que ya no necesitaban. Herramientas que habían pertenecido a padres fallecidos. Mi abuelo era herrero. Una mujer joven apareció un sábado con una caja llena de herramientas antiguas. Murió hace 3 años. Estas han estado guardadas desde entonces. Él querría que alguien las usara. Acepté las herramientas con manos que temblaban, no por vejez, por emoción. Con esas herramientas, el proyecto aceleró. Construí un taller pequeño al lado del container. Luego, una cocina exterior, con un horno de barro que moldeé con mis propias manos. Los jardines se expandieron de 4 cajas a 20, luego a 50. Tomates, chiles, cilantro, calabazas, frijoles, maíz. El terreno árido comenzó a transformarse. Don Sebastián apareció una tarde con 3 jóvenes. Estos muchachos necesitan aprender un oficio. No era una pregunta. Pensé que podrías enseñarles algunas cosas. Los muchachos tenían esa mirada, la mirada de quien no tiene propósito, de quien la vida ha golpeado demasiadas veces y ahora solo se dejan llevar. ¿Saben trabajar?, les pregunté directamente. El más alto, un chico de quizás 20 años con cicatrices en los nudillos, se encogió de hombros. Depende del trabajo. El trabajo es duro, las horas son largas. No pago nada porque no tengo nada. Pero aprenderán. Y comerán. Y tendrán algo que contar cuando sean viejos como yo. Se miraron entre ellos. Luego el alto asintió. Está bien, viejo. Te daremos una semana. Se quedaron 3 meses. Les enseñé lo que el tiempo me había enseñado. Cómo leer la tierra. Cómo trabajar el metal. Cómo construir algo que dure. Pero más importante, les enseñé que el trabajo duro tiene dignidad. Que crear algo con tus manos significa más que cualquier dinero. Pablo, el alto con cicatrices, tenía talento para la herrería. Sus manos, acostumbradas a la violencia, aprendieron a dar forma al metal con precisión y cuidado. Los otros 2, Javier y Luis, se especializaron en construcción y carpintería. Juntos, transformamos el terreno. El container original ahora era apenas visible, envuelto en una estructura de madera y piedra, que parecía haber crecido orgánicamente del suelo. Agregamos 2 habitaciones más, una para almacenamiento y otra como área común. El taller se expandió. Los jardines cubrían ahora media hectárea. Y las personas siguieron llegando. Familias del pueblo venían los domingos a comprar vegetales. No cobraba mucho, apenas lo suficiente para cubrir semillas y materiales. Pero el intercambio era más que monetario. Era comunidad. Era conexión. Era prueba de que incluso en el abandono, algo nuevo podía crecer. 1 año después de mi llegada al container, Roberto regresó. Esta vez traía a Patricia, Miguel, Ana y Daniel. Mis 5 hijos juntos, parados en lo que ahora llamaban en el pueblo el palacio del viejo Armando. No era un palacio, pero tampoco era un container. Era algo entre medio. Era una estructura única, mitad moderna, mitad tradicional, completamente funcional. Las paredes de piedra y madera. El techo verde cubierto de suculentas que aislaban y refrescaban. Los paneles solares donados por una cooperativa de energía renovable. El sistema de recolección de agua, que ahora incluía 3 cisternas subterráneas. Los jardines que producían suficiente comida para mí. Y los muchachos con excedente para vender. Papá. La voz de Patricia se quebró. Nosotros.
Nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué? No había crueldad en mi voz. Tampoco había perdón. Solo curiosidad genuina. ¿Que podías hacer esto? Miguel señaló alrededor. ¿Que todavía tenías esto en ti? Siempre lo tuve. Me apoyé en mi bastón, sintiendo cada uno de mis 86 años. Ustedes simplemente decidieron no verlo. Es más fácil ver a un viejo como una carga que como una persona. Ana lloró. Roberto miraba al suelo. Daniel, mi nieto que me había traído aquí con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, ahora tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Queremos compensar. Roberto finalmente levantó la mirada. Queremos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Me volteé hacia la estructura que había construido. Ustedes me dieron exactamente lo que necesitaba. Un lugar donde no tuviera que fingir. Donde no tuviera que ser pequeño para que ustedes se sintieran grandes. Donde pudiera ser simplemente yo. Pero papá, vivir así. Así como. Interrumpí a Patricia. ¿Con dignidad? Con propósito. Rodeado de personas que valoran lo que puedo ofrecer en lugar de lamentarse por lo que necesito. Esto. Abrí los brazos abarcando todo. Esto es más vida de la que tuve en los últimos 15 años viviendo en sus casas. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Pablo salió del taller, seguido por Javier y Luis. Se detuvieron al ver a mis hijos, protectores, evaluando la situación. ¿Todo bien, don Armando? La voz de Pablo tenía un borde de advertencia. Todo bien, muchacho. Son familia. Hice una pausa. De sangre, al menos. Mis hijos se fueron ese día sin promesas, sin planes de volver. Y yo no los llamé. No les rogué que se quedaran, porque había aprendido la lección más importante. La familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. Los años siguientes vieron el crecimiento continuo de lo que había comenzado como un simple container. La estructura se expandió para incluir un área de enseñanza donde jóvenes del pueblo venían a aprender oficios. Pablo se convirtió en maestro herrero. Javier y Luis enseñaban construcción sustentable. Don Sebastián y yo nos volvimos socios en un negocio pequeño de muebles artesanales. Mis diseños, su tienda, los muchachos construyendo. Era modesto pero rentable, suficiente para que todos comiéramos bien y siguiéramos construyendo. El pueblo de San Rafael me adoptó de maneras que mi propia familia nunca lo hizo. Me invitaban a bodas, bautizos, funerales. Mi opinión era solicitada en disputas. Los niños me llamaban abuelo, no por sangre, sino por elección. A mis 89 años, sentado en el pórtico que construí con mis propias manos, rodeado de jardines que alimentan a docenas de personas, con un taller donde jóvenes aprenden oficios que les darán dignidad, puedo decir honestamente que estos últimos 4 años han sido los mejores de mi vida. El rechazo de mis hijos me dio el regalo de la libertad. La libertad de descubrir quién era realmente cuando nadie más estaba mirando. La libertad de construir algo verdadero en lugar de mantener algo falso. La libertad de ser valorado por lo que podía dar en lugar de ser tolerado por lo que necesitaba. El container original todavía está ahí, en el corazón de la estructura. Lo mantuve como recordatorio. Un recordatorio de que los finales pueden ser comienzos. De que el rechazo puede ser liberación. De que nunca es demasiado tarde para construir algo que importe. Mi palacio no tiene oro, no tiene mármol. No impresionaría a nadie que valora esas cosas. Pero tiene algo más valioso. Tiene propósito. Tiene comunidad. Tiene vida. Y cuando finalmente me vaya, cuando estos huesos viejos finalmente descansen, este lugar seguirá. Los muchachos seguirán enseñando. Los jardines seguirán creciendo. El legado no será de sangre, sino de manos que trabajaron, de mentes que aprendieron, de vidas que cambiaron. Ese es mi palacio. Construido no de riqueza, sino de rechazo transformado en determinación, de abandono convertido en oportunidad, de un container oxidado transformado en un hogar para todos aquellos que, como yo,
Descubrieron que a veces perder todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa.